Hola muchachos, buenos días. ¿Cómo están? Les voy a enviar aquí una explicación grabada, continuando el tema de teoría de transistores, PJT, ¿sí? Entonces, ¿qué veíamos la clase anterior? Nosotros vimos ya algún tipo de comportamiento en particular de este tipo de circuitos, o bueno, de este tipo de dispositivos, y algunas generalidades sobre el funcionamiento, ¿sí? Básicamente vimos algunos ejemplos de cómo calcular las corrientes de colector, las corrientes de base, las ganancias beta, los parámetros internos del transistor, las curvas características del transistor y de su importancia y de las zonas en las que se puede trabajar nuestro dispositivo. Que como siempre les he comentado, nuestro interés es trabajar siempre en región activa. No en saturación o no en corte. Pero bueno, lo vamos a ver más detalladamente en cuanto al comportamiento de esas regiones. Bueno, vamos a hacer más ejemplos en mente y les voy a mostrar algo sobre cómo se hacen las simulaciones de las curvas, de la caracterización de un transistor en ORCAD y algo sobre hojas de datos y algunos circuitos, bueno, algunas configuraciones que les había comentado, ¿sí? De la clase pasada quedamos básicamente analizando este circuito, que ese es un circuito básico de transistor. Así como está este circuito, pues vendría a ser una polarización fija sin resistor en el emisor, porque no tenemos una resistencia de emisor acá, ¿no? Sí, entonces vamos a hacer un análisis para recordar rápidamente. Entonces nosotros tenemos este circuitico y pues recuerden que ¿qué pasa en este circuito? Pues acá tenemos una corriente, se distribuye aquí, que es la corriente de base, y por acá pues tenemos la corriente de colector, ¿no? Entonces habíamos definido, por ejemplo, una mallita o el análisis de una mallita, por ejemplo, aquí en esta mallita, en este sentido, y otro acá, ¿cierto? Entonces hay dos mallas. Entonces en la malla 1 que teníamos, en la malla 1 teníamos menos el voltaje base-base, menos el voltaje base-base, más la corriente I de base por la resistencia de base. Luego aparece el voltaje base emisor de trabajo, o bueno, lo podemos escribir así, y esto es igual a 0, ¿sí? De este circuito, la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base. Bueno, pues, tenemos una corriente de emisor en este punto. Nótese que no hay resistencia de emisor. Entonces la corriente de emisor por ecuaciones hemos visto que es corriente colector más corriente de base. Más sin embargo, entonces voy a escribir esta condición. Si beta es mucho mayor a 1, entonces podemos hacer la aproximación. Ojo, porque esto es una aproximación, aunque pues relativamente esas corrientes son iguales. Corriente de emisor es aproximadamente igual a la corriente de colector, ¿sí? Solo si se cumple esta condición del beta, como lo hemos venido manejando. Para la malla 2 que tenemos, o que teníamos, menos voltaje colector emisor
de trabajo, bueno, vamos a llamar acá de trabajo, menos, entonces aquí fluye la corriente de colector en sentido contrario, o bueno, estamos tomando el análisis de la malla en sentido contrario donde fluye esa corriente, menos corriente de colector por RC más BCC igual a 0, ¿sí? Igual a 0. Entonces, ¿qué sucede? De estas dos mallas, o bueno, de esta malla, de 1, ustedes vieron o se fijaron que nosotros podemos hallar fácilmente la corriente de base, ¿no? La corriente de base va a ser el voltaje base-base, que es la tensión que se aplica en este punto, menos voltaje base emisor sobre RB. Y ya saben que con este parámetro, pues podríamos hallar la corriente de colector. Realmente lo que nos interesa en estos circuitos son dos medidas. Corriente de colector, bueno, entonces la corriente de colector, ¿cómo estaría dada? Realmente en este circuito, bueno, con esta ecuación, esa corriente estaría dada como corriente de colector es igual, si ustedes hacen bien el despeje, BCC menos voltaje colector emisor de trabajo sobre la resistencia de colector. Y esa es la ecuación para el colector en ese circuito. Hay que tener algo en cuenta. Aquí vamos a trabajar con algo que se conoce como punto de operación, ¿sí? Entonces, si recuerdan de la parte de diodos, nosotros hablábamos de puntos de operación. En este caso es un punto de operación en DC. Operación en DC. También hay una C, pero como el circuito está polarizado netamente en DC, es punto de polarización DC. Ese punto ustedes lo van a escribir como el par corriente de colector de trabajo, o sea, esta IC pues va a ser la corriente de colector de trabajo, corriente colector de trabajo. Bueno, aquí lo podemos escribir también. Ese sub Q siempre quiere decir que es de trabajo, ¿sí? De trabajo, o sea, el punto o el punto estático en donde está funcionando ese circuito. Coma, coma, voltaje colector emisor de trabajo. Entonces, ese voltaje colector emisor de trabajo, pues, y la corriente colector nos van a definir el punto de operación del circuito en continua. Y es bien importante, ¿por qué? Y lo vamos a ver. Porque con ese punto nos vamos a ubicar dónde estamos ubicados en la recta de carga o en la curva característica que les nombraba, ¿sí? Entonces es bien importante tener en cuenta. Y esos puntos también nos dan otras variables como bien importantes, ¿vale? Bueno, eh, la potencia de trabajo, la potencia disipada por el transistor es equivalente al producto de la corriente colector multiplicado por el voltaje colector emisor de trabajo. Esa es la potencia de disipación, también es otra medida que nosotros podemos tener en cuenta a partir del circuito de trabajo, ¿sí? Entonces esa potencia pues nos va a indicar qué tanto está disipando el transistor en cuanto a la dependencia, bueno, esas magnitudes de corriente y de voltaje. Bueno, ahora vamos a analizar el comportamiento de este circuito. Vamos a hablar un poquito de la relación que hay con las rectas de carga. Entonces sucede y pasa que nosotros tenemos un circuito que está polarizado en DC y como se les comentó tiene un punto de operación en continua. Ese punto de operación en continua nos va a permitir verificar en dónde está operando ese circuito.
Entonces hablábamos de diferentes curvas. Bueno, me voy a ver acá la curva que analizamos inicialmente. La curva característica del diodo, pero hay del transistor, pero hay dos curvas. Está la curva de IC versus voltaje colector emisor y está la curva de la corriente de base versus el voltaje base emisor, ¿sí? Eso era lo que vimos. Entonces, las características entonces, de la curva o del circuito, como les comentaba. Entonces, uno, que la unión base siempre se tiene que polarizar. Bueno, en el caso de este transistor, estamos trabajando con un transistor NPN, se tiene que polarizar en directa. Es decir, es el voltaje más positivo en la región P y un voltaje de polarización indirecta resultante de 0,6 a 0,7 voltios. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, vamos a analizar el hecho de que tenemos la curva característica y determinar el punto de operación, ¿sí? Por ejemplo, a nivel de estos circuitos o a nivel de estos ejemplos, este circuito de acá, vamos a, vamos a hacer rápidamente este ejemplo y miramos las características, bueno, aunque ya está el ejemplo realizado ahí, y miramos las características a nivel del circuito. Entonces, pues es fácil. Este circuito tiene la misma característica de acuerdo a las ecuaciones que les mostré, ¿no? Entonces, muy fácilmente ustedes se dan cuenta que aquí hay una corriente de base, una corriente de colector. De todas maneras, bueno, no note el beta. Una corriente de colector justamente acá. Y una corriente de emisor. Recuerden que ese es un transistor NPN, ¿sí? La flecha apunta hacia afuera. Entonces, la corriente de base, pues va a ser igual a 2 voltios menos 0,7. Bueno, vamos a asumir en este caso, pero más adelante vamos a ver que no todas las veces es 0,7, puede ser un voltaje cercano. Sobre 100 kiloohmios, ¿sí? Esa sería la corriente de base. Que si ustedes hallan, o bueno, de acuerdo al valor que encontramos acá, pues sería, digamos aquí rápidamente, de 13 microamperios, ¿no? O sea, 1,3 voltios sobre 100K. Y esto es igual a 13 microamperios. Entonces, suponiendo, no recuerdo el beta, suponiendo que este circuito tiene un beta más o menos en voltaje base emisor. Entonces, si nosotros suponemos, o bueno, el beta que nos dan es de 200, pues ya podemos hallar la corriente de colector, ¿no? La corriente de colector viene a ser beta por IC, por IB. Fíjense que como beta es mucho mayor a 1, entonces, ¿qué podemos afirmar? Que la corriente de emisor es aproximadamente igual a la corriente de colector, ¿sí? Fíjense en la magnitud del beta, es mucho más grande. Entonces, si ustedes reemplazan ahí por el valor correspondiente, pues sería 200 por 13 microamperios. Y eso nos había dado un valor de 2,6 miliamperios, ¿sí? Entonces lo anotamos acá.
2.6 miliamperios. Entonces, esta es la corriente de colector de trabajo, ¿sí? ¿Qué nos queda por encontrar? Pues nos queda por encontrar el valor del voltaje colector emisor de trabajo para encontrar el par como tal en ese caso del circuito, ¿no? Bueno, este par ICQ, BSQ. Entonces, pues ya tenemos la ecuación. No la tenemos. Pero es fácil de despejar ese voltaje colector emisor, ¿no? Ese voltaje colector emisor, pues no es más que el BCC, si ustedes lo despejan de la ecuación trabajada, BCC menos ICQ por RC. Ese es el voltaje colector emisor de trabajo. Entonces, si nosotros hallamos ese voltaje colector emisor de trabajo, pues reemplazando con los valores correspondientes, ¿qué tendríamos? Tenemos voltaje colector emisor igual a 10 voltios menos ICQ, bueno, ICQ ya lo conocíamos, 2,6 miliamperios multiplicado por 1 kilo ohmio, ¿sí? O sea, es una tensión de ¿cuánto? Pues en realidad sería 10 voltios menos 2.6 voltios. Ese es el voltaje colector emisor de trabajo, ¿vale? Entonces, ¿esto qué es igual? Este es igual a 8,4 voltios de voltaje colector emisor de operación, o bueno, en ese caso nos llamaríamos de trabajo, ¿sí? Perdón, 7.4 voltios. 7.4. 7,4 voltios. Y ese sería el voltaje que recae aquí, más o menos. Listo. Ahora la gran pregunta es, bueno, ¿cómo trabajamos con las curvas características? Entonces, con las curvas características, vamos a suponer por un momento, aunque lo vamos a hacer en simulación, que estas curvas que analizamos la clase pasada, por ejemplo esta, voy a copiar esto, vamos a suponer que esa es la familia de curvas para ese transistor, ¿sí? O sea, es decir, la familia de curvas, bueno, por ejemplo es esta, ¿sí? Entonces, ¿dónde ubicamos el punto de operación? Entonces, fíjense que el punto de operación del circuito, ¿cuál es? El del circuito es 7,4 voltios, 2,6 miliamperios. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer cuando se tenga la curva característica es lo siguiente. Vamos a la curva inicial de I de colector versus voltaje colector emisor. Y vamos a buscar ese punto en toda esta parte. Esa es una primera forma para saber cómo está trabajando el transistor, si está trabajando en saturación, si está trabajando en activa, si está trabajando en corte. Entonces, en el eje horizontal, pues está todos los voltajes colector emisor, ¿no? Entonces, más o menos, por ejemplo, acá, suponiendo yo una aproximación, vendría a ser como 7 voltios por aquí, bueno, no estoy muy seguro, más o menos como 7 voltios. Y vamos a buscar como la corriente de 2,6. Fíjense que eso es como por aquí. Bueno, más o menos en ese puntico. Un poquito como más corrido por acá. Yo diría que por aquí. Entonces, donde estoy poniendo la X, ¿qué estoy ubicando yo? Estoy ubicando mi punto de operación de trabajo. Es decir, el punto que les acabé de escribir.
Entonces, esa es una primera manera para verificar dónde está trabajando el transistor. Está trabajando en activa, entonces, pues está trabajando en activa, pues estaría trabajando bien. Ahora, como yo conozco la corriente colector de trabajo y por cálculos hallamos la I de base, pues yo también puedo hallar el voltaje base emisor. Lo asumimos en el cálculo de 0,7 voltios, pero una curva como esta nos especifica o nos da más precisión de cuánto es ese voltaje base emisor. Más sin embargo, pues nosotros lo vamos a hacer en simulación. Entonces, por ejemplo, nosotros nos dio que era de 1,3, si no estoy mal, 1,3 microamperios. 13, perdón, 13 microamperios. Entonces, pues eso sería como si ustedes estuvieran parados aproximadamente como aquí, en ese punto. O sea, es como si estuviéramos parados. Esta es la otra curva. Entonces, es como si hiciéramos esto. Más o menos como por acá 13. Y nos vamos a buscar la intersección con una de esas gráficas. Bueno, pues en realidad habría que verificar porque estas curvas, como ustedes lo observan, varían, ¿no? O sea, es decir, estas curvas de I de base versus voltaje base emisor se grafican, pero para voltajes colector emisor en particular. Entonces, por ejemplo, está 1 voltio, 10 voltios, 20 voltios. Entonces, más o menos habría que mirar, aunque no está especificado, cuál es el valor o cuál sería la curva, aunque está dentro de esta, sino que están muy juntas, estaría entre 1 voltio y 10 voltios, ¿cierto? Es decir, es como si yo les dijera, van a ustedes a graficar la curva entre estas dos, ¿cierto? O sea, como más o menos estaría aquí. Ya están muy pegadas. Entonces vamos a hacer una aproximación como para verificar inicialmente, pero eso lo vamos a ver por simulación más detalladamente. O sea, pues más o menos estamos acá, ¿no? Y ahí, ¿qué estamos viendo? Pues que efectivamente tendríamos un potencial de 0,7 voltios. Entonces, en esta curva, uno busca otro par, otras coordenadas. Y esas coordenadas son las de voltaje base emisor de trabajo, coma, corriente de base de trabajo. Fíjense que es un puntico, ¿sí? Un puntico. Entonces, ahí estamos buscando esa característica. Entonces, eso para trabajar en cuanto a las regiones o propiamente en el circuito de ubicar los puntos de operación. Ahora, pues en este circuito también tendríamos o tenemos algo conocido como las rectas de carga. Si ustedes lo recuerdan, uno puede hacer un análisis por medio de las rectas de carga, pero lo que pasa es que, pues para el circuito, o sea, aquí como van a haber diferentes configuraciones, esas rectas de carga pues varían o pues son un poquito distintas o diferentes. Entonces, por ejemplo, vamos a hallar la recta de carga para ese circuito. Entonces, la recta de carga. Y pues vamos a trazar una línea y verificamos dónde se encuentra ese punto en particular. Bueno, no sé, se me cerró acá esto. Algo pasa. No sé si es por los programas, pero bueno. Entonces teníamos esta curva. Y la idea, como les digo, es hallar la recta de carga acá del sistema. ¿Sí? Entonces, rectas de carga. Ustedes ya las conocen muy bien.
prácticamente nos toca definir dos cosas. Dónde se da la saturación y dónde se da el corte. Pero entonces aquí lo vamos a trabajar con un transistor. Entonces esta se llama la recta de carga DC. Entonces, para el circuito en cuestión, con las ecuaciones que hemos obtenido, nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos un voltaje colector emisor que es igual. Pues, de acuerdo a lo que veíamos por aquí, eso es equivalente a esta ecuación, ¿no? VCC, o sea, para ese circuito que estamos trabajando. VCC menos ICQ por RC, ¿sí? Bueno, entonces si ustedes se fijan, este circuito, este circuito y esta función, esta ecuación, nos define cómo es el voltaje colector emisor de trabajo. Vamos a analizar los parámetros. Entonces, por ejemplo, aquí depende de VCC, ¿sí? VCC es un valor de alimentación. Y acá pues dependemos de dos valores, la ICQ y la RC. La pregunta sería, bueno, nosotros tenemos una resistencia de colector. Esa resistencia de colector, al nosotros variarla, ¿qué pasa? Pues si nosotros variamos esa resistencia de colector, pues estaríamos variando ¿qué? La tensión aquí en el circuito, ¿no? Como tal estaríamos variando esa tensión. Entonces, lo que vamos a hacer inicialmente es averiguar, de acuerdo al análisis que nosotros queremos ver, que en la curva hay dos regiones de las que hemos hablado. La primera se llama corte, ¿no? Entonces recuerden que en el corte el transistor no amplifica, sino se comporta como un interruptor, ¿sí? ¿Qué pasa en corte? Entonces, ¿corte qué implica? Pues si un transistor está en corte es porque el voltaje emisor de trabajo es igual a 0 voltios, ¿sí? Es igual a 0 voltios cuando está en corte. Perdón, cuando está en saturación. Corregimos acá. Entonces, cuando está en saturación, fíjense la gráfica. Toda esta línea viene a ser la región de saturación. Les corrijo acá. Esta viene a ser la saturación. Entonces, en la saturación, si ustedes lo recuerdan, ¿qué teníamos? Allá nos daba un parámetro conocido como la corriente de saturación, ¿no? Que es como la corriente más grande que va a fluir por el circuito. Entonces, si ustedes reemplazan en esa ecuación que el voltaje colector emisor de trabajo es igual a 0 voltios, pues tenemos esta equivalencia. VCC menos ICQ por RC, ¿sí? Y vamos a despejar el valor de ICQ. Entonces, la ICQ, ¿a qué es equivalente? Haciendo el despeje correspondiente. Pues vendría a ser el VCC sobre RC cuando voltaje colector emisor de trabajo es igual a 0, ¿sí? Entonces, ¿esto realmente qué nos está diciendo? ¿O esto qué es? Esto es igual a algo que se conoce como la corriente de saturación, ¿sí? Entonces, la corriente de saturación es la máxima corriente que vamos a tener, que va a fluir ahí, y que va a depender única y exclusivamente de el voltaje de alimentación, y la resistencia RC, ¿sí? Esa es la I de saturación. ¿Y eso dónde está ubicado a nivel de la gráfica? Entonces, a nivel de la gráfica, eso estaría ubicado más o menos como por estas zonas, ¿sí? O sea, como si ustedes se pararan en algún punto particular, por ejemplo acá, dependiendo de la magnitud de la corriente, o sea, la magnitud que calculemos. Entonces, si ustedes hacen o verificamos
no sé, para el ejercicio que hicimos anteriormente, pues aplicaría que esa corriente es equivalente a los 10 voltios sobre un kilo ohmio. Sí, esto sería igual a 10 voltios sobre un K, ¿sí? Y pues esto ¿cuánto nos daría? Nos daría una corriente de 10 miliamperios. Entonces es como si en ese punto inicial ustedes dijeran, listo, entonces estamos parados, bueno, no alcanza el eje milimetrado ahí a denotar esa corriente porque va máximo hasta 7, 8 miliamperios. Entonces, básicamente iría por aquí arriba, ¿no? O sea, vamos a suponer que esto se extiende más, pero no tengo las demás curvas. Entonces, por ejemplo, 10 por aquí arribita. Por ejemplo, hagamos bien el dibujo acá. Lo que no me gusta es que esto se corre mucho. Entonces, no sé, como por ejemplo 10 miliamperios. Y aquí en este punto estaría la IC de saturación que nosotros calculamos. Bueno, ahora, conociendo esa IC SAT de saturación, nosotros podemos calcular otro parámetro. ¿Sí? Entonces, ese otro parámetro viene a ser el corte. Entonces, el corte, ¿cuándo se da? Prácticamente el corte se da cuando el voltaje colector emisor de trabajo no es cero, sino es el mismo VCC que se aplica en el circuito. Es igual, ¿sí? A VCC. Entonces, si nosotros tomamos acá la ecuación, pues, ¿qué tendríamos? Voltaje colector emisor de trabajo, pues, si es igual a VCC, bueno, escribámoslo VCC, es igual a VCC menos ICQ por RC. ¿Cuánto nos da ese valor de corriente colector? Pues esa corriente de colector prácticamente es como si nos quedara que, ahí simplificando, es como si nos quedara que eso es igual a cero, ¿no? O sea, nos queda de esta manera. Y pues la resistencia no creo que sea cero, más bien la corriente. Entonces, esta ecuación que nos indica, la corriente de colector es igual a 0 miliamperios cuando el voltaje colector emisor de trabajo es igual a VCC, es decir, está en corte. Ahora analicémoslo, o sea, de acuerdo a los modelos. Entonces, en un modelo de saturación es como si ustedes tuvieran, por ejemplo, este equivalente. O sea, este es un transistor. Vamos a dejar acá. Este es el transistor. Acá está más o menos el voltaje colector emisor de trabajo. Y acá viene la corriente de colector. Entonces, en la situación de saturación, pues tendríamos el siguiente comportamiento. O sea, imaginen que ustedes tienen el transistor. Ahí lo dibujo nuevamente. Pero ¿qué está pasando? Pues sí fluye una corriente, ¿no? Pero esto me está diciendo dos cosas. El voltaje colector emisor es 0 voltios, ¿no? En saturación. Y si es 0 voltios, ¿qué implica?
Eso implica como si ustedes tuvieran un equivalente de cortocircuito entre colector y emisor. Es como si hubiera un cable ahí, ¿sí lo ven? Es un cable directo. Y por ese cable, o bueno, por esa configuración, llamémoslo así, por ese cortocircuito, fluye una corriente. Esa corriente vendría a ser una corriente de cortocircuito, pero pues esa corriente de cortocircuito, ¿cuál es? Es la corriente de saturación que nosotros hallamos, la IC-SAT, ¿sí? En este transistor también nosotros tenemos asociado una resistencia de colector emisor, por ejemplo. Pero para el caso de esa resistencia de colector emisor vendría a ser dada por el voltaje colector emisor sobre la corriente colector. Pero en esta situación, ¿cuál es el problema? Que el el voltaje colector emisor es 0 voltios, ¿no? O sea, es 0 voltios porque hay un corto, o sea, es 0 voltios, de acuerdo a la característica. Acá lo vuelvo a dibujar. Y pues, si es 0 voltios, bueno, acá tenemos la IC-SAT. Entonces, pues no importa el valor de la IC-SAT, ¿qué pasaría en la situación de saturación? Pues la resistencia de colector emisor vendría a ser equivalente a 0 ohmios, ¿sí? Es una resistencia, una aproximación de un cortocircuito, ¿sí? Ahora, pues analicemos qué es lo que sucede en la otra situación, en la situación de corte, ¿no? Entonces, en corte, otra vez dibujamos nuestro transistor. Esto es colector, esto es emisor y esto es base, ¿sí? Pero entonces ahora nos están diciendo que aquí y acá hay un voltaje y que ese voltaje es equivalente al VCC, ¿sí? Igual a VCC. Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí también es como si estuviera fluyendo una corriente, entre comillas, pero fíjense que ya no es un circuito cerrado, sino un circuito abierto. Es decir, eso se me comporta de esta manera. Como aquí abierto y acá abierto, ¿sí? Entre estos dos que tengo, pues el voltaje colector emisor, ¿sí? Que va a ser igual al VCC, ¿sí? Es decir, pues está abierto, lo único que estaríamos leyendo es el mismo voltaje de la alimentación. Y pues aquí pasa una situación contraria. Entonces, la corriente que fluye por el colector, pues es cero, de acuerdo a lo que vimos acá. Entonces, si por ejemplo dijéramos, bueno, vamos a hallar la resistencia de colector emisor en esta situación, ahora fíjense en el efecto contrario. Tenemos un voltaje colector emisor de VCC, pero la corriente es de 0 miliamperios. O tiende a ser no hay corriente porque esto está abierto. Entonces, en esta situación, la resistencia colector emisor, vamos a decir que tiende a una resistencia infinita, pero ojo, o sea, infinito en este contexto quiere decir que es una resistencia muy grande, una resistencia de cortocircuito, ¿sí? De circuito abierto, perdón. Entonces, circuito abierto es una resistencia muy, muy grande. Y cortocircuito es una resistencia ínfima, pequeña, que teóricamente la asociamos con cero. Circuito, cortocircuito, ¿no? Entonces esto es corto. Y esta es circuito abierto. En nuestra recta de carga, entonces, o bueno, en nuestra curva, ¿qué pasa? Pues si la corriente de colector es igual a 0 miliamperios y tenemos que el voltaje colector emisor es el mismo VCC, y vamos a verificar acá dónde ubicamos el siguiente punto. Entonces, el siguiente punto tendríamos que ubicarlo donde está el VCC. Entonces, por ejemplo, si el VCC es 10 voltios, pues ¿dónde ubicaríamos el punto? Aquí. ¿Sí lo ven? O sea, ahí donde está 10. Entonces, con esos dos puntos, o sea, este es el de corte
y arriba es el de saturación, pues ustedes ya pueden definir la recta de carga del sistema, ¿sí? Entonces, acá este sería saturación. Y básicamente, pues uno traza una, bueno, voy a tratar de trazar la recta de esta manera. Uno traza una recta, ¿sí? Entonces, esa recta que nos indica, pues es la recta de operación de carga, pues del sistema o del circuito particular. Y uno puede buscar puntos de trabajo. O bueno, se supone que en esa recta van a estar todos los, llamémoslo así, los puntos de trabajo en donde pues va a operar ese circuito, ¿no? Es decir, por aquí estaría en saturación, ¿no? O sea, si nos pasamos de este punto, o bueno, de por acá algún punto que esté ubicado por acá, estaríamos trabajando casi en saturación. Si estamos más o menos por esta zona, fíjense que pues estaríamos bien, estaríamos en amplificación. Y si estamos por aquí llegando al eje horizontal, pues estaríamos en corte, ¿sí? Entonces, zonas que se deben evitar en el diseño de amplificadores son estas, por ejemplo, puntos de operación aquí no, o bien puntos de operación en esta zona no. Nos interesa más que todo en esta zona de la región activa. Entonces, con esas herramientas ustedes pueden saber, bueno, ejemplo para ese circuito, si estamos trabajando en corte o estamos trabajando en saturación y en cuál de las zonas pues se encuentra el circuito, ¿no? Ahora, esa saturación no la hemos explicado bien. ¿Qué pasa con la región de saturación? Pues como ustedes se imaginarán, una saturación o el término saturación indica que pues tenemos un sistema donde ya todos los niveles han alcanzado como su valor máximo, como que rebosó el valor máximo y hasta ahí, ¿sí? Entonces, ejemplo, puede ser una esponja saturada que ya no puede contener algún tipo de líquido. Y pues para el caso de un transistor en esa región de saturación, pues tenemos la corriente que viene a ser el valor máximo para un diseño particular, ¿sí? Si se cambia el diseño, entonces, ¿qué pasa si se cambia el diseño? Pues el nivel de saturación correspondiente puede elevarse o reducirse. ¿Por qué sucede eso? Porque la corriente de saturación, de acuerdo a las ecuaciones que encontramos acá, ¿de qué parámetros depende? Depende de RC y de BCC. Entonces, si ustedes modifican BCC, pues ese punto va a cambiar. O si modifican RC, también va a cambiar. Mientras que para el corte, por ejemplo, pues si modifican voltaje de alimentación, pues esa es la parte en donde irá a cambiar el diseño, el BCC. O sea, si cambian el BCC, ya están cambiando tanto el punto de saturación como el punto de corte, ¿no? Para este circuito en especial, ¿sí? Entonces, como les decía, mm, esas corrientes de colector máxima, pues nos definen el nivel de saturación máximo y eso también ya aparece en hoja de especificaciones de datos. Esas condiciones de saturación pues se tienen que normalmente evitar porque pues la unión, más que todo para la parte de amplificación, la unión base-colector. Entonces, ¿cuál es la unión base-colector? Pues la unión base-colector viene a ser esta y esta, ¿no? Acá está el emisor. Entonces, la unión base-colector, en esa situación, normalmente el base colector, el voltaje base colector, normalmente es un voltaje que está polarizado en inversa, ¿sí? No lo hemos detallado, no lo hemos mirado bien, pero por lo general este voltaje casi está en inversa, o debería estar con voltajes negativos. Entonces, si trabajamos en saturación, ¿qué pasa con estos dos? Pues a nivel de amplificadores, pues nos va a ocasionar como una especie de distorsión en las señales, ¿sí? Entonces, pues no se recomienda trabajar en saturación a menos de que ustedes trabajen otro tipo de aplicaciones como conmutación, o sea, es decir, que el transistor no amplifique, sino que deje pasar o controle el paso de señales. Y ese es el caso, pues, del corte y la saturación, ¿sí? ¿Listo? Bueno, entonces ese es un ejemplo. Este sería un ejemplo de lo que conocíamos o lo que conocemos como el análisis por medio de la recta de carga, ¿sí? Entonces, por medio de la recta de carga, pues nosotros podemos encontrar
en dónde está operando el circuito, dónde está trabajando. Y ese punto que, por ejemplo, escribimos acá, ese punto, pues normalmente uno lo llama el punto Q de C, o bueno, el punto Q, perdón, el punto Q de trabajo en polarización directa, ¿sí? Y ese punto Q no es más que el par ICQ, coma, voltaje colector emisor. Este es Q de C. Se denota de esa manera. Bueno, entonces ahora vamos a mirar en simulación. Entonces, para entender un poquito mejor en la parte de simulación. De todas maneras, ¿qué nos falta mirar de aquí? Bueno, por ejemplo, aquí hay más configuraciones de estas son muy parecidas, pero pues habría que analizar qué pasa con, bueno, con esos ejemplos. Vamos a analizar en simulación inicialmente para que lo tengan en cuenta y les explico un poquito también, bueno, que esto es de la parte de laboratorio, la lectura de hoja de especificaciones del transistor. Entonces, pues, este viene a ser el modelo, o bueno, la implementación de un transistor de propósito general de tipo NPN de silicio. Entonces, normalmente vienen especificados de esta manera. O sea, este es el encapsulado del transistor y es un terminal de tres, es un dispositivo de tres terminales, ¿no? 1, 2, 3. ¿Cómo hace uno para identificar en un transistor cuál es la base, cuál es el emisor y cuál es el colector? Hay diferentes maneras, entonces normalmente hay terminales más largas que otras o se puede con un probador de betas en el multímetro. Pero por lo general la hoja de datos muestra el transistor, digámoslo así, en esta disposición y se cuenta o se hace una numeración del 1 al 3. 1, 2, 3. Entonces en ese orden el 1, esa patilla 1 que ven aquí sería el emisor. La del centro por lo general en este tipo de transistores siempre es la base. Y la 3 viene a ser el colector. Entonces este es un transistor de propósito general 2N4123. Hay referencias muy utilizadas, 2N3904, 2N2222, 2N22A, B6547. Esas son algunas que me sé de memoria, que se trabajan muchísimo. Y también este es un transistor de tipo NPN de silicio. Ya nos toca mirar con el otro transistor y también hay transistores PNP, ¿no? Entonces ahí el análisis cambia un poquitico. Entonces en los transistores PNP, recuerden, vendría a ser esta característica, el flujo convencional de las corrientes no sale, ¿no? O sea, no es como en el NPN que entra corriente de base, entra corriente de colector y sale corriente de emisor. En el PNP, fíjense en la característica. Y de por sí, pues ahí cambia un poquito la parte de la polarización. Eso nos toca también analizarlo, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que la corriente de emisor entra, la corriente de colector sale y la corriente de base sale. Entonces, prácticamente, ¿qué me está indicando esto? Es como si nosotros tuviéramos que polarizar, o sea, este transistor por lo general se polariza o se tiene que trabajar con alimentaciones negativos o bueno, invertidos, por ejemplo. Pues, de ejemplo, fíjense que aquí está el esquema de interconexión y fíjense que para conseguir ese establecimiento de ese flujo, el menos, ¿a dónde va? A C, al colector, ¿sí? En el PNP. En el NPN, ¿a dónde va el colector? Al potencial positivo. Entonces, aquí ya una diferencia es que el voltaje de alimentación nos toca garantizar lo negativo, ¿no? En el transistor PNP. El potencial positivo va a el emisor y el potencial negativo, por ejemplo, acá en el NPN va al emisor, ¿no? Aquí va positivo al emisor, negativo al emisor. Y acá, por ejemplo, la base está polarizada con un voltaje también negativo, menos más, voltaje base-base, ¿sí? Y aquí en el NPN es más o menos voltaje base-base. Entonces tienen que tener en cuenta si es un transistor PNP o un transistor NPN, porque
el establecimiento de estos valores cambia completamente, ¿no? El flujo convencional de las corrientes. Bueno, vamos a mirar en simulación algunas cosas. Bueno, entonces eso sí, pues lo buscan, esos elementos los buscan acá en la librería y pues de acuerdo al modelo. Entonces, modelos más trabajados pueden ser estos. Escriben Q2N3904, por ejemplo, o Q2N2222. Me parece, 2222. Y ahí aparece. O por ejemplo un transistor Q2N3906, que es un transistor de tipo PNP. Vamos a mirar un Q2N3904, que es un transistor de baja a media potencia. Entonces, por ejemplo, vamos a analizar cómo son las curvas o cómo podríamos determinar características de este transistor, ¿sí? Bueno, entonces para ese transistor vamos a hacer un barrido, por ejemplo. Entonces, acá vamos a colocar una fuente de alimentación. Acá también vamos a colocar una fuente de alimentación y vamos a generar el siguiente barrido. Vamos a generar un barrido para que vean cómo se comporta la corriente de... Aquí es mejor una fuente de corriente, perdón. O sea, vamos a emular que aquí estamos controlando la corriente que llega a la base, ¿sí? Vamos a generar un barrido de esta fuente de corriente, pero vamos a dejar de la siguiente manera, ya lo van a entender por qué. Recuerden que para una corriente de base particular, ¿no? Tenemos un voltaje de base particular y eso ocurre para un voltaje colector fijo, ¿sí? Entonces, si yo voy a hacer la caracterización de un circuito de un transistor, me toca dejar, o sea, para determinar, por ejemplo, parámetros de trabajo, vamos a dejar este colector emisor pues fijo a un voltaje que va a ser el VCC, pero ojo, no lo vayan a confundir que que sea el voltaje de corte, no, es el voltaje, esta fuente es entre comillas el voltaje colector emisor al que va a trabajar o al que vamos a tener la corriente de base correspondiente, es decir, recuerden nuevamente la curva que trabajábamos acá en esta parte. Recuerden pues que aquí, ¿qué pasa? Para una corriente de base particular tenemos un punto de un voltaje base emisor colector siempre y cuando pues tengamos un voltaje colector fijo. Es por eso que tengo que colocar una fuente fija ahí, pero no es el voltaje, o sea, ahorita no lo vayan a tomar que es el voltaje de corte, sino que es el voltaje colector emisor, digámoslo así, dependiendo de esta característica. Entonces, vamos a suponer que para el circuito yo coloco o deseo un voltaje de 10 voltios, ¿sí? Colector emisor. Fíjense, o sea, ahorita no voy a colocar resistencias ni ningún otro tipo de elemento porque no voy a realizar, o sea, ahorita no voy a hacer análisis DC, sino lo que me interesa es analizar los parámetros por simulación y ustedes cómo pueden caracterizar un transistor. Entonces, vamos a hacer un barrido inicialmente de esta fuente. Voy a colocarle de momento 10 micros, pero lo que pasa es que vamos a generar un barrido. Entonces, ahí se genera un barrido, pero un barrido de esa fuente de corriente. Vamos a hacer un barrido de ese sweep, pero en una fuente de corriente I1, que empiece, por ejemplo, en un valor, yo le voy a dar de 0.
por ejemplo, esto es la corriente de base. Entonces imagínense que la corriente de base varía. Entonces, ¿cómo hacemos que varíe la corriente de base? Modificar, por ejemplo, el voltaje de base, ¿no? O, por ejemplo, modificar la resistencia de base. Pero voy a suponer que lo estoy variando o que tengo control sobre la corriente, ¿no? Entonces, esta fuente de corriente es la de base. Le voy a decir que, por ejemplo, vayamos hasta unos 80 microamperios, que haga incrementos en un micro. ¿Sí? Listo. Entonces, lo siguiente es correr la simulación y vamos a ver tenemos que obtener dos curvas inicialmente. En el eje horizontal pues estaría el barrido pues, de la corriente de base. De todas maneras, entonces vamos a mirar la corriente de colector. La corriente de colector la tengo que colocar pues justamente en el colector. Y si verificamos pues nos da una relación a una proporción lineal, ¿no? Entonces fíjense que en el eje vertical es la corriente de colector y en el eje horizontal es la corriente de base. Entonces, por ejemplo, pues si ustedes conocen su corriente de colector, por ejemplo, para un diseño, y quieren determinar cuál es la corriente de base, con esta curva lo pueden hacer. Por ejemplo, con el cursor se pueden parar aquí. Ejemplo, ustedes dicen, queremos una corriente colector emisor, perdón, una corriente de colector de 10 miliamperios, ¿sí? Y si van ahí con la opción de los cursores, pues ahí ustedes pueden determinar cuál es la corriente de base que les produce esa corriente de colector. Entonces, por ejemplo, esto quiere decir que para esa corriente de 10 milis, pues toca garantizar una corriente de base de 56.039 microamperios. Entonces, esta herramienta es muy útil porque ustedes pueden acá pues escoger sus puntos, los diferentes puntos de operación. Ahora, por ejemplo, vamos a agregar aquí una gráfica. Vamos a agregar una gráfica en esta parte para verificar otra medida. O sea, aquí solamente estamos graficando una. Pero, por ejemplo, aquí podríamos graficar el voltaje base emisor para que ustedes vean el comportamiento. Ustedes le dan, bueno, sí creo que es en trace. Y le dan voltaje, bueno, dejémoslo mientras así y lo coloco de esta manera mejor. Entonces, vamos a mirar este voltaje. Voltaje base emisor. Entonces, ¿qué pasa? Ahí prácticamente ustedes obtendrían otra curvita y que es esa rojita. Esa rojita viene a ser el voltaje base emisor. Entonces, fíjense en la característica de esa curva. Pues es como si fuera la curva del diodo, ¿no? Pero pues en realidad es el base emisor y se satura a un valor, todo este valor es de 0,7 voltios, o bueno, lo que nosotros llamaríamos 0,7 voltios, pero fíjense, aquí está el valor verdadero de ese voltaje. Sería 7,19, 7,21 milivoltios. Y ese sería el voltaje umbral que tendrían entre la base y el emisor. ¿Esa curva para qué nos sirve? Esa curva nos sirve para determinar con una corriente de base particular cuál es el voltaje base emisor asociado. Entonces, si nos dio, por ejemplo, que era una corriente de base de 56 micros, bueno, por ejemplo, esta, ¿cuál va a ser el voltaje base emisor? Pues el voltaje base emisor va a ser de 725.905 milivoltios, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues ustedes pueden determinar las características
particulares pues de ese circuito, ¿sí? Bueno, acá la pueden graficar. Ustedes pueden graficar esto de otra manera. Entonces, por ejemplo, esta era la curva original y, por ejemplo, pues queremos medir el voltaje base emisor. Entonces voy a colocarlo acá y ustedes lo revisan. O sea, la idea es que les aparezca así las dos curvas al tiempo. Y pues fácil. Entonces, ustedes escogen un punto. Entonces, yo les voy a decir, ejemplo, quiero 10 milis en la corriente de colector, ¿sí? Ahí. Y entonces cuando ustedes obtienen estas dos curvas, pues prácticamente ¿qué obtienen? Para 10 milis tendríamos una corriente de 56 micros, 56 microamperios y un voltaje base emisor de 725.782 milivoltios. Ahí están obteniendo las características de su transistor, idealmente. ¿Vale? Mm, Digámoslo así, pues con esas características, ¿ustedes qué pueden determinar? Pueden determinar el beta de C o se pueden determinar otros parámetros, pero pues eso no los vamos a ver tan asociados. Eh, si ustedes no van a manejar una referencia de transistor, o sea, que uno conozca, creo que aquí hay una referencia que se conoce como el Q-brick, no recuerdo bien. Entonces ese Kubrick lo que nos permite simular, no, este no es. Lo que nos permite simular también transistores, este de acá. Lo que nos permite simular transistores sin una referencia en particular o en común. Bueno, analicemos acá el modelo. Entonces, aquí en el Edit Space Model, ahí es muy conflictivo para que modifiquen parámetros como el beta. Y con eso es con lo que uno juega, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí le aparece básicamente algunos parámetros asociados con las hojas de especificaciones de datos que no, pues no hemos analizado bien, pero es muy parecido a los parámetros que analizábamos en el diodo. Pero pues en ese caso, ¿cuáles son los parámetros máximos de operación? Hay una corriente colector máxima, ¿no? Una corriente base máxima, un voltaje colector máximo que soporta el transistor, un voltaje emisor máximo que soporta el transistor, pero bueno, fíjense que aquí, bueno, aquí nos ayuda el simulador porque nos muestra qué valores son. Entonces, por ejemplo, ese transistor solamente soportaría 40 voltios en el colector emisor. En el colector base, recuerden como les decía, eso no lo hemos mirado tan al detalle, pero ahí, por ejemplo, son 60 voltios. El máximo en el base emisor es de 6 voltios, más pequeñito. Y acá pues tenemos otros parámetros como la máxima potencia de disipación y otros parámetros asociados con temperaturas o, perdón, resistencias termales de las junturas, eh, temperatura máxima de operación de la juntura, entre otras. Pero bueno, más adelante también profundizamos más con otros parámetros en hojas de datos. Ustedes, por ejemplo, dirían, nosotros queremos modificar el beta. ¿Cómo hacemos para modificar la ganancia del transistor? A veces el beta está asociado en este modelo con ese parámetro que ven ahí que se llama BF. Y es un beta grande, ¿no? 416.4. Y hay una serie de parámetros ahí que ya son propiamente, o sea, que constituyen la librería o el modelo físico del dispositivo. Entonces, pues, si van a trabajar con betas, que es muy particular eso, ustedes pueden escoger este modelo que se llama el BRIC N. Y en el BRIC N, pues ustedes tienen la posibilidad de cambiar, por ejemplo, el parámetro de beta, de la ganancia. ¿Sí? Entonces, ejemplo, ahí editan el modelo, es más fácil trabajar con él. Y pues acá ustedes pueden escribir esos valores, me parece que es BF. BF igual a 100. ¿Sí? Entonces, guardan ese valorcito, cierran. Voy a suponer que elimino
ese transistor y corremos la simulación, por ejemplo. Pues ahí no estoy trabajando con propiamente... no, me salió que está mal. No estoy trabajando propiamente, o sea, con el transistor anterior, sino con otro modelo. Por ejemplo, ustedes quieren modificar algún parámetro y en ese caso a veces se juega mucho con la parte de la ganancia, ¿sí? Entonces, reviso acá. Este era el original, ¿no? Digámoslo como, es que no recuerdo cómo es que llaman acá el modelo. BF. Vamos a colocarlo, bueno, voy a hacer un ejercicio interesante acá. Voy a copiar esto, tal vez sea por eso. No sé si me deja copiar. Y vamos a, por ejemplo, acá. Y copiamos esa referencia. Bueno, por ejemplo, de esta manera, punto model, llamémoslo QBreak. O sea, no es la misma referencia, QBreak N. Y directamente pues modificar el valor del beta. En SBF, si no estoy mal, vamos a borrar, voy a borrar esto. Hay parámetros que ya dependen obviamente como de características físicas o de modelos, pero no, pues no los vamos a trabajar. O sea, ahí lo importante es asegurar ese, por ejemplo, pues el factor de ganancia beta. Bueno, estos los quito. Vamos a ver si me simula haciendo esa pequeña modificación. ¿Listo? Entonces, ahí yo puedo modificar parcialmente el beta. Tenemos esta. Agregamos... Bueno, pues en realidad nos va a dar muy parecido. Nos va a dar muy parecido. Pues miremos acá, por ejemplo, yo le cambié el beta a uno más pequeño, ¿no? A 100, si no estoy mal. ¿Qué pasó? Entonces, fíjense que aquí ya la corriente de colector se me disminuyó. O sea, estábamos tomando una corriente de colector de 10, pero con ese cambio no tenemos ese valorcito. Por ejemplo, para una corriente de, o sea, la de base que habíamos hallado característica era de 50 micros, ¿no? Para la vez pasada, o bueno, el anterior. Por ejemplo, ahora con ese cambio que hice para 50 micros, ahora yo tengo es una corriente de 5 miliamperios de colector. Una corriente de base de 50 micros me da una de 5 milis. ¿Sí ven? Entonces, si ustedes hacen ahí la operación, pues les va a dar que es un beta de 100. Y de esa manera, pues ustedes pueden trabajar o modificar esos valorcillos. Ahora, verifiquemos o van a aprender ustedes
a mirar entonces cómo simulamos estos circuitos. La verdad es bastante sencillo porque aquí ustedes no van a requerir, o sea, de momento no vamos a hacer simulación en AC, más adelante sí, pero son polarizaciones en directa, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, básicamente ya ustedes podrían armar sus redes acá, colocamos un transistor, una resistencia en esta parte, acá una resistencia, vamos a hacer el que estábamos haciendo en el ejercicio anterior, una resistencia acá en la base, fíjense que ahí estoy dando con una referencia que acabamos de crear un modelo de referencia, o sea, completamente diferente. Una resistencia de colector. O sea, ahí ya ustedes pueden trabajar con estos circuitos y empezar a simularlos. La verdad, pues con cualquier simulador, esta parte sí no tiene mucho inconveniente. Por ejemplo, 10 voltios, 2 voltios. Este es un NPN. Acá una resistencia de 100K. Y por lo general acá esta es una resistencia, bueno, dejémosla, yo no me acuerdo cómo estaba en el ejercicio 1K. Y pues vamos a medir los parámetros, ¿sí? Entonces, pues acá sí nos toca, hagamos una nueva simulación DC. Y pues en esa nueva simulación, o sea, vamos a mirar lo que se conoce como los bias point. Estos valores. Entonces vamos a analizarlos. Por ejemplo, este, pues es el diferencial de esta fuente. Este, ¿sí lo ven? Ese es el voltaje colector, pero en el colector. Y este es el voltaje en la base. ¿Qué pasa? Pues el emisor va a cero, ¿no? A tierra. Entonces, pues el voltaje en la base es el mismo voltaje base emisor. Fíjense que acá es de 779.4 milivoltios. Este es el voltaje de la alimentación y no tenemos más. O sea, si aquí colector, bueno, ¿cuál sería el voltaje colector emisor? Pues es un voltaje diferencial. Ustedes lo pueden hallar manual, o sea, hagan la resta entre este voltaje, este potencial menos este, pero pues ese es cero. O lo pueden hacer así, con ayuda del space. O sea, por ejemplo acá, pues aunque esto no varía en el tiempo, pues es un voltaje DC. Entonces ahí les da 7.794 voltios. Bueno, 8.7 voltios. Pueden hallar las corrientes. Entonces, fíjense, aquí está la corriente de base, perdón, la corriente de colector, la corriente de base y otras corrientes, la corriente de emisor. Ya miramos qué pasa ahí. Esa es la magnitud, listo. Entonces, la corriente de base que está llegando a este circuito es de 12,21 micros. Y esa corriente de base, recuerden que el beta es de 100. Entonces, 12.21 micros por 100, pues les da 1.221 miliamperios. De todas maneras, acá nos está dando que la corriente emisor es de 1, dice que menos 1.233 miliamperios. Pues en realidad la magnitud hay que analizarla. El signo ustedes saben que pues es este sentido, ¿no? O sea, bajando. Acá es como si la tomara entrando, pero es bajando la corriente. Entonces, ¿por qué sale esta corriente emisor si nosotros hemos asumido esos valores? Aunque pues fíjense que son muy parecidas, ¿no? La corriente de colector y la corriente emisor. Pues es porque está sumando acá, el programa lo hace prácticamente sumando este 12,21 micros. Si ustedes hacen la operación, ¿cuánto les da? Pues suma ese 1,21 con ese 12.21. Realmente, ¿qué pasa? Pues sí, nos va a dar 1.22, algo más. Aquí 1.
33 miliamperios. Pero esta corriente es muy parecida a esta, ¿no? Por eso es que hacemos la aproximación de que la I de colector es igual a la I de emisor. Entonces tenemos las corrientes. Bueno, aquí ustedes pueden hallar la resistencia en la base, ¿no? Por ejemplo, aquí y acá. O restar estos dos, 200 voltios menos 779 milivoltios. ¿Se acuerdan que era como 1.3? Entonces, bueno, ahí les da 1.22, ejemplo. Pueden hallar las potencias. Entonces, la potencia de disipación de la resistencia de colector, la potencia que suministra la BCC, la potencia que suministra esta fuente, la potencia que requiere R1 de base que es muy pequeña, y la potencia que consume, llamémoslo así, disipa mejor el transistor, 10.73 milivatios. Este es un parámetro muy importante cuando vayan a trabajar con transistores de alta potencia, porque ahí sí ya toca tener en cuenta esos parámetros, la potencia máxima, la corriente de colector máxima, el voltaje colector emisor. Pero pues esto es a nivel de circuitos, bueno, de baja, mediana señal de voltaje, no hay tanto inconveniente. ¿Listo? Entonces, ese sería una parte en cuanto a la característica que, pues, que tendríamos a nivel del circuito, ¿sí? Bueno, entonces, acá también nosotros podemos, bueno, ya ustedes teniendo un transistor, pues pueden determinar sus curvas. Nos falta una curva, nos falta determinar, creo que la familia de curvas de base, si no estoy mal. Vamos a ver si les muestro rápidamente esa. Pero entonces acá sí nos toca regresar a aquí, acá, al circuito original. O sea, este es un circuito que uno hace, pero eso es para caracterizar en simulación. Pero en la práctica hay que colocar resistencias, porque si no vamos a tener inconvenientes, ¿sí? Bueno, entonces vamos a utilizar o vamos a hacer lo siguiente. Por este lado, a ver si recuerdo, vamos a dejar otra vez una fuente IDC. Pues ustedes entenderán bien que esa IDC de dónde sale, ¿no? Pues hay un voltaje en la base, un voltaje de alimentación, ¿no? Y una resistencia ahí, ¿no? Entonces, a veces pues se utiliza como ese equivalente, es como una transformación de esa fuente en serie con la resistencia que van directo a la base, pues tiene este equivalente, ¿no? Ahí estaría la corriente de base. Bueno, y dejemos acá, bueno, puede ser SB2. Pasemos acá a la otra simulación, a la del barrido. Y vamos a analizar, vamos a hacer como un barrido de la siguiente manera. Uno puede obtener estas curvas de familia, estas familias de curvas, ¿sí? Pero para obtenerlas, entonces, ¿qué necesitamos? El colector emisor tiene que variar. Y pues para que eso varíe el colector emisor, nos toca generar una variación en el BCC, ¿no? Y una variación en el IC que directamente de quién depende, pues del barrido que hagamos de la corriente de base. Entonces, vamos a ver si lo podemos hacer acá. Vamos a generar como dos barridos en realidad. Dos barridos. Entonces el primero va a ser el de la corriente I sub 1. Y el objetivo es verificar la corriente colector. Bueno, ahí ya voy a modificar a 100 micros. Y vamos a generar un segundo barrido, pero ese sí es de la fuente de voltaje aquí de B2. B2. Por ejemplo, desde 0. Ese B2, si ustedes lo ven, ¿qué es? El voltaje colector emisor. Hasta, no sé, 25 voltios con incremento de 1. Aplicar, aceptar. Vamos a simular este circuito otra vez. Otra vez. Pero, entonces, algo en particular.
Vamos a mirar cuál sería la corriente de colector. La corriente de colector, pero nosotros necesitamos en el eje horizontal el voltaje colector emisor, ¿cierto? Pero bueno, no nos está mostrando. Voy a cambiar acá un momento a ver si si lo puedo hacer. Ese es un voltaje, pues es la fuente 2 en realidad, ¿no? La V2, pero no sé si lo tome de esa manera o me ponga algún conflicto. No, este de acá. No. Bueno, regresa acá al circuito. Es que ese barrido si no recuerdo cómo se realiza. La idea es obtener la familia de curvas características. Vamos a generar, digámoslo así, 10 con incrementos de 5. Cambiamos acá el barrido, que creo que es eso más bien. El barrido primario, el B2, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ese sí, vámonos 10 con incrementos de 1. Y más bien el barrido secundario, que es donde quiero ver las corrientes. Ese sería el I sub 1 desde 0. Bueno, entonces vamos a ver si aquí lo podemos graficar para dos corrientes de base. A ver si me entienden un poco mejor. Queremos ver corriente colector versus voltaje. Corriente colector versus voltaje colector emisor. Esta sí es. Pero no sé por qué nos está dando unas corrientes muy grandes. Debe ser por esto. Como desproporcionadas. O sea, bueno, ese es como el parámetro inicial. Permítanme reviso acá nuevamente si aquí hay algo mal. Claro, acá tiene que ser 10 micros y 5 micros porque si no estaríamos trabajando mal. Listo, ahora sí. Entonces fíjense en esta característica interesante. Esta vendría a ser la familia de curvas o la forma de mirar la curva característica del diodo, pero para una corriente de base en particular. O sea, esto ya es un barrido secundario de la siguiente manera. En el eje vertical tienen la corriente de colector y en el eje horizontal son los voltajes colector-emisor, ¿sí? Entonces fíjense que antecitos de este punto, como veíamos, ¿qué es lo que sucede? Pues no estamos garantizando que el entre base y emisor sea 0.7 voltios. Entonces toda esta zona es la bien conocida región de saturación que por ahí hablábamos. Esta zona que ustedes ven acá, o sea, ahí estaríamos en saturación y aquí estaríamos en la zona de disrupción. Entonces, lo que acabé de hacer fue que para dos corrientes, entonces, esta de acá es 0 micros, ¿sí? No hay nada. Esta de acá es de 5 micros y esta de acá es de 10 micros. Entonces, para una corriente de base en particular, o sea, vamos a tener una curva para una corriente de base. Entonces, esta curva, la primerita, es para una corriente de base de 5 microamperios, ¿sí? Y ahí nos da la característica. Esta es más de curva característica, pero para trabajar con los puntos de operación,
trabajamos es con la anterior simulación, ¿listo? Esto es para ver cómo es la curva característica del transistor. Esta corriente es equivalente a la corriente de base de 10 micros. Y pues si nosotros queremos hacer más un barrido como más grande, entonces por ejemplo, no sé, supongamos que va a ser de 100. Acá no, mentira. Aquí dejémoslo, a ver si podemos ver la zona de irrupción. Dejémoslo de 40. Incremento de 1 y en el secundario, en el barrido secundario, pues ahí sí queremos ver, por ejemplo, vamos a ver 10 curvas. Entonces, para 10 micros, 20 micros, como la que estamos trabajando en clase, ¿sí? Entonces, listo. Entonces, fíjense que esta vendría a ser una curva característica para una familia de corrientes, una familia de curvas para diferentes corrientes de base. Entonces, toda esta zona que ven acá, esta zona, pues viene a ser la de saturación, ¿no? Entonces, creo que eso es 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100, ¿sí? Ahí está la característica. Y todas estas, pues, son las familias de curvas, ¿no? Entonces, para 10, para 0, para 10, para 20. Digámoslo así, no estamos alcanzando a ver muy bien la disrupción, no la veo. Vamos a ver si con un voltaje, suponiendo que es un voltaje, no sé, por ejemplo, de 60 voltios, ya sería mucho. Aunque pues como estamos trabajando un transistor, si ustedes se fijaron, es un transistor que le modificamos los parámetros. Entonces más bien hacemos lo siguiente para que sea un poco más real. Vamos a buscar un 2N30 y un 2N2222, por ejemplo. Un Q2N2222. Y hacemos el mismo ejercicio, pero con ese transistor. Listo. Fíjense que ahí cambia un poco la característica. Pareciera que ya no se mantiene, o sea, esta zona no se mantiene casi constante, sino parece como una región lineal, ¿no? Todavía no alcanzamos a ver como la región de ruptura, de irrupción. O sea, más o menos. Miren, voy a hacer un último cambio. Miremoslo para 100 voltios. O sea, en esa región de disrupción, pues quiere decir que ya propiamente hemos alcanzado como los límites de operación, ¿no? O sea, es un voltaje colector bastante grande y como el transistor tiene un parámetro máximo de funcionamiento, pues él no va a tener o no va a soportar pues ese aumento, ese voltaje colector emisor pues tan grande, ¿no? Entonces, un voltaje colector emisor muy grande que pues, nos ocasionaría algunos inconvenientes. En ese caso, eh, la destrucción del transistor, ¿sí? No me mostró. Eh, Q2N3904. Y verificamos. No se alcanza a ver muy bien. No, creo que no. Voy a dejarlo así muy grande, pues suponiendo. No, pues propiamente la saturación y la otra región, pero no lo alcanzamos a ver muy bien. O sea, ya pasando, o sea, superando el voltaje colector emisor máximo de una hoja de especificaciones de datos, pues ahí ya tendríamos inconvenientes, pues en cuanto al funcionamiento del dispositivo, ¿sí? Hagamos el ejemplo ahora con uno contrario, o bueno, con un transistor que sería el complementario. Entonces, por ejemplo, este es un PNP. Entonces, cómo llamamos las curvas si es un PNP? Recuerden que entonces esto cambia, ¿sí? Esa corriente no entra sino sale. Y recuerden que cómo va la polarización del emisor o cómo iría directamente.
pues tendría que tener esta característica, ¿sí? Porque pues si no, no estaríamos trabajando adecuadamente. O sea, recuerden este esquema de acá, este de acá. Este es el NPN. Entonces fíjense que ahora, perdón, acá, el PNP. Fíjense que ahora el potencial negativo pues tendrá que ir directamente a colector y el potencial positivo pues va directamente a emisor, ¿sí? Entonces acá acabo de cambiar eso y en el circuito pues, creo que sí nos toca hacer este cambio. Es como si acá tuviéramos la Tierra en esta parte, ¿cierto? Pues ahí está el potencial negativo. Entonces, pues vamos a verificar las curvas características. Creo que ahí sí nos colocó problema. No sé si es por el GND. O si no, si nos va a tocar dejar el GND o darle la vuelta acá. ¿Qué pasó aquí? Ah, es que se borraron ¿qué? Los marcadores. Pues corriente de colector, ¿dónde iría? Acá. Y pues tenemos que medir cuál es el otro voltaje colector emisor. Voltaje colector emisor. Pues en realidad aquí es colector emisor, ¿no? Pero fíjense en la aplicación del voltaje. Entonces es como más bien como si fuera un más bien colector emisor, un emisor colector. Entonces voy a colocar el más acá y el menos aquí. Bueno, entonces realmente ahí me está mostrando las curvas, pero pues me está mostrando me está mostrando, pues me está mostrando las curvas, pero con el signo invertido por esa corriente. Vamos a utilizar una aproximación acá. Voy a tomar esa corriente aquí para pues visualizar bien esas gráficas. Y pues esta sería la curva característica, o sea, una manera de encontrar la curva característica, pero de un transistor, en este caso es 2N3906. O sea, este es un PNP, no un NPN, como lo veníamos desarrollando. Pues las curvas son similares como tal. O sea, el comportamiento es similar. Aquí tenemos cada una de las familias y pues las curvas, la zona de saturación y la zona de activa, pero pues esa zona de activa se ve un poco como que se incrementa, ¿no? No estamos viendo bien la región de disrupción, pero pues sí ven que esto como que tiende a ser más grande, entonces ya aquí ya no estaríamos como trabajando bien en la parte de activa, sino más como llegando a la disrupción, ¿sí? Entonces, pero este es NPN, ¿no? Este transistor. PNP, perdón, PNP. Entonces, hay que tener cuidado con la polarización y el sentido de las corrientes, en ese caso, para ese circuito, ¿vale? Bueno, entonces quería mostrarles bien esa parte de simulación para que la vayan trabajando, la vayan revisando. Eh, ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí tenemos una serie de ejemplos, pero pues la verdad creo que son muy parecidos a la primera polarización o a la polarización que hemos trabajado. O sea, de momento solamente hemos trabajado este circuito que no tiene resistencia en el emisor y no hemos dicho nada más. O sea, inicialmente tenemos esa primera configuración. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a ver después es todas las configuraciones
O sea, ahí podemos configurar ese circuito de diferentes maneras y van a tener unos comportamientos bien interesantes. ¿Y ahí qué pasa? Pues van a cambiar el comportamiento de la resistencia de las rectas de carga, eso va a cambiar. Las ecuaciones que hemos visto también van a cambiar. Todo eso va a cambiar. O sea, las ecuaciones se van a modificar sí o sí de una u otra manera. De todas maneras, un primer criterio, una primera aproximación es que utilizando una resistencia, por ejemplo, en el emisor, se tiene una mejor estabilidad de polarización mejorada, pues en el caso del circuito que estamos trabajando. Hay otro criterio que ustedes pueden tener en cuenta en sus análisis o en sus cálculos de momento, o sea, más adelante vamos a avanzar más y más en otras configuraciones. Entonces, por ejemplo, pues vimos la zona activa, la de saturación y la de corte, ¿sí? Hay otra forma, eh, hay otra forma que no necesariamente es con, bueno, pues determinan, sí, nos toca determinar el voltaje colector emisor, pero pues lo podremos hacer también por medio de esta forma. Entonces, hay algo que es como similar y relacionado con lo que les decía que es el punto Q, ¿sí? Entonces ahí pasa que el punto QDC, también puede ser interpretado o expresado como la relación que hay entre el voltaje colector emisor de trabajo sobre VCC, ¿sí? Entonces, realmente, ¿qué estamos haciendo acá? Aquí vamos a hallar un parámetro que es adimensional y que nos va a dar una idea o nos va a dar una idea como de interpretar aproximadamente si el circuito está saturado, si está en corte o si está en activo, ¿sí? Entonces, esta ecuación que se utiliza más en la parte de diseño también nos puede dar una idea de qué está pasando con el transistor, ¿sí? Voltaje colector no, se lo corrijo acá, voltaje colector emisor de corte, es el que se tiene que escribir acá. Pero pues en realidad, en la mayoría de todas las configuraciones que vayamos a ver, el voltaje colector emisor de corte, pues siempre va a ser equivalente, aunque habría que mirar dependiendo de las configuraciones, pero la mayoría de veces se cumple. El voltaje colector emisor de corte es igual al VCC, ¿sí? De corte. Es igual al VCC, como lo hemos visto. O sea, pues si está en corte el transistor, el voltaje colector emisor de corte es igual al VCC. Entonces, ¿ahora qué pasa? Entonces, dependiendo de este Q, pues si ustedes hacen este cociente, ese cociente entre qué rangos varía. Pues si el máximo valor que alcanza que puede alcanzar el voltaje colector emisor de trabajo es el mismo VCC, pues el máximo valor que alcanza Q es 1, ¿sí? Mientras, pues que el mínimo valor pues va a ser 0 si el voltaje colector emisor de trabajo es 0, ¿no? O sea, por ejemplo, a ver, hagamos esta suposición. Si voltaje colector emisor de trabajo es 0 voltios, entonces, ¿cómo sería se llama el QDC o característica de operación del circuito? Entonces, pues el QDC, pues sería 0 voltios sobre, pues el voltaje colector emisor de corte que sería el mismo VCC. Y esto nos da 0 voltios. Entonces, esto, por ejemplo, un voltaje Q de 0, perdón, de 0, una característica, un QDC de 0 que nos indica que muy posiblemente el transistor o el circuito esté en saturación, ¿sí? Ustedes saben que los voltajes más pequeños, los del colector emisor, o sea, los que tienden acá a 0, es porque se encuentra pues el circuito operando en saturación, ¿no? Entonces, ese sería el valor mínimo que, pues, o sea, si es 0, pues el circuito está saturado totalmente. Ahora, tendríamos otra situación. ¿Qué pasa si el voltaje colector emisor de trabajo ahora es el mismo VCC?
Pues en ese caso tendríamos que el aquí sería BCC sobre BCC y esto es igual a 1. Entonces, cuando es igual a 1 el Q, ese factor Q, pues esto nos está indicando que el transistor está trabajando en corte, ¿sí? Entonces, realmente todo eso que hemos hablado, que hablamos de saturación y de corte, es como si el circuito se estuviera moviendo, este puntico, ¿sí lo ven? O bueno, un puntico acá en la recta de carga se estuviera moviendo en toda la línea. Entonces, pues a medida que ese Q se acerca más a esta zona, pues estará en saturación y a medida que se acerca más a esta zona estará en corte. Entonces, ¿qué es lo ideal? Pues que el punto Q haga variaciones desde esta zona, por ejemplo, a esta zona. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Para trabajar en una región que se considere inactiva, pues el Q normalmente se tiene que tomar o se espera que el Q varíe, por ejemplo, entre valores de 0.3, ejemplo, a 0.5, 0.6, ¿sí? Analicemos el caso de que sea 0.5. ¿Cuándo se da eso? Entonces, por ejemplo, pues ese Q, si es 0.5, me está indicando que es la mitad, el voltaje colector emisor, es la mitad del voltaje de alimentación, es decir, es BCC medios, ¿cierto? Entonces, eso me da de esa manera porque, pues, si ustedes reemplazan acá, sería BCC medios dividido en BCC, porque el BCC siempre va a ser el voltaje colector emisor de corte. Y esto, pues, les va a dar 0,5, ¿sí? Entonces, aproximadamente entre valores de 0,3 a 0,5, 0,6 puede ser, pues, no hay un rango bien definido en esa parte, pero sí aproximadamente entre esos valores, pues ustedes están asegurando que su transistor está trabajando en zona de activa. Y esas, o sea, nosotros siempre queremos es trabajar en esta zonita, ¿sí? Donde está la recta, ahí. Las otras, pues, no, porque no se, o sea, lo que queremos es que el transistor se comporte como amplificador. Y si no se comporta como amplificador, pues todo eso de la ganancia del beta y no estaría prácticamente, pues, funcionando, no tendríamos esa ganancia en el circuito. Entonces, esto es lo que se llama el punto Q o la característica Q, que también es otra forma de determinar si el transistor está en activa, en saturación o en corte, ¿sí? Y esta es muy importante para la parte de sus diseños, porque normalmente uno les dice, bueno, queremos que el transistor tenga un QDC de 0,5. Entonces ya ustedes dicen, por parámetros de diseño puedo asumir voltaje colector emisor de corte y con el QDC puedo hallar, o sea, ustedes por ejemplo pueden despejar el voltaje colector emisor de corte, que es el mismo SC, pues vendría a estar dado como QDC por voltaje colector emisor de trabajo. Y ahí ya pueden encontrar un parámetro para un diseño, aunque pues eso lo vamos a ver más adelante cómo son las metodologías de diseño de estos circuitos. ¿Sí? Entonces, esa parte, pues bien importante recalcarla. Listo. Entonces, ya para finalizar esta parte introductoria, hay unos límites de operación a nivel de esos circuitos, pero que están especificados en hojas de datos o en hojas de especificaciones de datos. Y esas hojas de especificaciones de datos, como veíamos en el programa, en el simulador, pues nos dan los valores nominales máximos de los circuitos, es decir, del transistor. Entonces, tenemos estos voltajes, por ejemplo, voltaje colector emisor. Entonces, normalmente está referenciado como V sub C E O, voltaje colector a base. Y estos son valores nominales máximos, es decir, entre colector emisor, pues un valor máximo de 30 voltios. Colector a base, 40 voltios. Bueno, creo que este es colector emisor base o base emisor, por ejemplo, aquí es de 5.0 voltios BCD. Corriente del colector continuo, entonces, por ejemplo, tenemos una limitación
un valor nominal máximo para la corriente de colector, una corriente de colector máxima de 200 miliamperios en continua CD. Y también, pues uno puede partir también de la potencia de disipación máxima del dispositivo, disipación total del dispositivo a temperatura ambiente de 25 a 25 grados Celsius. Entonces, por ejemplo, es de 625 milivatios. Y aquí tenemos que pues si hay variaciones de temperatura, ya que estos dispositivos son sensibles a esas variaciones, pues vamos a tener disminuciones o aumentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, 5.0 milivatios por cada grado Celsius. Otras características, pero que están enfocadas en la parte, pues características térmicas como resistencia térmica. Esto es a nivel de necesario como para diseñar disipadores, porque pues estos elementos son importantes en esa parte de disipación de potencia. Otras características, entonces, fíjense por ejemplo, voltajes de ruptura de colector emisor. Aquí se nos da una especificación. Esto es un voltaje de ruptura, ¿no? Voltaje de ruptura de colectora base. O sea, estas son características que pues, se deben asegurar. Voltaje de ruptura de emisora base. Corriente de corte en el colector. Bueno, pues ahí nosotros habíamos asegurado que cuando está en corte es una corriente de cero, ¿no? Pero pues acá, por ejemplo, hay una corriente máxima de 50 nanoamperios, que es difícil censarla o medirla con los multímetros. Corriente de corte en el emisor, entonces igual 50 nanoamperios. Y algunas características de encendido, entonces ganancia de corriente, entonces fíjense que aquí está el HFE o el beta DC que les comentaba. En hojas características lo que sucede habitualmente es que hay valores mínimos o máximos, es decir, aquí no nos garantizan un beta único, sino nos garantizan un intervalo mínimo a uno máximo. Y eso depende de las condiciones de operación, de la temperatura en la cual esté funcionando el dispositivo y de cómo se esté realizando la prueba. Entonces, por ejemplo, acá nos están especificando que es para una corriente de 2.0 miliamperios y con un voltaje colector emisor de 1 voltio. Esto es en DC. Y un mínimo de 50, una ganancia de corriente, un beta de 50 y una máxima de 150 adimensional. Para, por ejemplo, una corriente de 50 miliamperios, por ejemplo, esta hoja de datos y este voltaje colector emisor también de 1 voltio, pues una mínima de 25 y acá pues no nos especifica, no, bueno, no se especifica. A veces para diseño entonces se toma el mínimo y el máximo y se toma el promedio como la ganancia de corriente. Entonces esa vendría a ser un beta entre comillas de trabajo. Pues hay diferentes maneras de determinar ese beta, entonces por medio de circuitos o modelos de caracterización. También pues se tiene un voltaje de saturación de colector emisor, pues es un voltaje pequeño de 0,3 voltios y acá otro, pero de base a emisor, o sea, al máximo de saturación de 0,95 voltios. Entonces, pues hay diferentes características que se pueden revisar en hoja de datos. Características también, entonces, referentes a señal pequeña, por ejemplo, ganancia de corriente y el ancho de banda. Por ejemplo, pues estos transistores manejan un ancho de banda pequeño, de 100, bueno, 100, bueno, acá pues en este caso es de 100 MHz. Entonces más o menos como que el ancho de banda está entre 100 kHz y 100 MHz. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si ustedes aplican una señal con una frecuencia que sea muchísimo más grande que estas dos, por ejemplo, el transistor no se va a comportar como nosotros pues lo veríamos, sino más bien distorsiona las formas de onda o atenúa las señales. Entonces, ese parámetro es importante cuando se trabaja con señales que son señales pequeñas, pero que, o sea, señal pequeña hace referencia a trabajar en señales AC que están vinculadas con una frecuencia. Lo mismo entonces, eh, aquí viendo otros parámetros, hay otros parámetros que estos son los que ustedes van
a explorar o indagar en su parte electrónica 2, el HF, el HIE, entre otros. Estos son parámetros, por ejemplo, de ganancia de corriente de señal pequeña. Este viene a ser el beta AC del dispositivo, ¿sí? Pero hay como una gama de parámetros que hay que tener en cuenta en el análisis de transistores cuando se trabajan en AC. Entonces hay diferentes configuraciones. Bueno, aquí hay una hoja de datos, por ejemplo, ese es un transistor 2N3904. Entonces, esa información, pues la recomendación es que se acostumbren a revisar hojas de datos. Aquí les muestra especificaciones, algunos circuitos, por ejemplo, para testear funcionamiento. Mm, Hay configuraciones, características, curvas, a dimensionamientos físicos, o sea, toda una gama amplia de características de estos dispositivos. Bueno, aquí a recalcar, por ejemplo, estos tres parámetros que ven acá se conocen como los parámetros híbridos y entre ellos está el HF, que es la ganancia de corriente en pequeña señal o en AC. Estos son los parámetros híbridos que ustedes van a trabajar cuando modelicen transistores en pequeña señal. Son un modelo que se llama cuadripolo, parámetros híbridos, modelo H, ¿sí? O sea, es lo que les comentaba que de esa manera ustedes pueden hallar, encontrar un modelo del equivalente del circuito exacto del transistor. Porque este circuito que vimos la clase pasada, eso es una primera aproximación, ¿sí? Pero aquí hay muchísimas otras cosas que no estamos considerando. Las impedancias de entrada y salida, propiamente estos elementos se modelizan de otra manera, ¿sí? Entonces, esta es una primera aproximación, pero más adelante ustedes lo verán a fondo con esos parámetros que les estoy recalcando acá. En la hoja de especificaciones de datos, esto también lo podemos encontrar por simulación. Ancho de banda, como les digo, para pequeña señal, fíjense que es pequeño. O sea, esto no nos va a servir si la frecuencia de operación es muy grande. Y bueno, las diferentes referencias, este está más completo, por ejemplo el 2N3904. Estas son familias del 2N390403 y para diferentes valores de corriente de colector. Y tenemos estos betas, mínimos y máximos, ¿sí? Entonces, esta es una hoja de especificaciones del transistor 2N3904. Pues estaremos continuamente verificando, trabajando parámetros de lo que son esas hojas para cumplir requerimientos de diseño. Eh, pues físicamente se pueden hacer una serie de pruebas, ¿sí? Entonces, una manera, por ejemplo, de testear un transistor, aunque eso ya no se hace, pues es utilizar un osciloscopio, un generador de señales y trazar las curvas, ¿sí? Entonces, esto que ustedes ven acá fueron las mismas curvas que obtuvimos con el simulador y esto se puede hacer con un osciloscopio y un generador y revisar las curvas características del transistor. Normalmente todos esos tipos de dispositivos como el diodo, el transistor, entre otros, el osciloscopio tiene una función que se llama el modo XY. Y entonces en el modo XY prácticamente lo que estamos encontrando es la curva de ese dispositivo. Pues acá también, bueno, este es un ejemplo de cuando se va a determinar la ganancia en alterna del HFAC o del beta CA, pero no lo vamos a trabajar. Como es en DC ahorita es un punto, como lo vieron, ¿sí? Pero pues es un beta CA, análisis a pequeña señal. No es solamente una corriente de colector, sino depende de dos puntos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá depende de dos puntos en particular. Por ejemplo, acá 8.2 miliamperios, 6.4 miliamperios, la corriente de colector y pues acá las corrientes de base para una curva de 40 micros para la más grande, para una de 30 micros para la más pequeña. Y ahí se halla el beta CA, digamos así, un ejemplo. Y pues hay otras maneras de probar, testear un transistor. Entonces, con el ómetro, con el multímetro en funcionómetro, se puede verificar, por ejemplo,
la unión base a colector. Entonces, pues la unión base a colector, como les comentaba, esa va a estar polarizada en inversa en un transistor NP. ¿Sí? Mientras, bueno, en el caso de la prueba, lo que se hace es hacer, o digámoslo así, medir con el ómetro entre esos dos terminales. Si se tiene una resistencia alta, o sea, se debe tener una resistencia alta en polarización en estos dos punticos. Mientras que, por ejemplo, entre base y emisor, si se coloca el ómetro, pues se tiene que tener una resistencia pequeña. Ahí es como si ustedes estuvieran testeando el diodo que aparece ahí, ¿no? Los 0,7 voltios. De hecho, ahí uno puede medir ese potencial, no 0,7 voltios, y hace la prueba. Pero pues este está relacionado entre base y emisor con una baja resistencia, ¿sí? Una baja resistencia entre base y emisor. El otro que les había comentado es por medio de una función que tiene los multímetros y es un probador de betas o un probador de transistor. Entonces, ese probador consiste en que hay unas ranuras en aquí se observa mejor, hay unas ranuras en los multímetros y se colocan de acuerdo, bueno, si es NPN o PNP, y de acuerdo a cada una de esas ranuras, identificando cuál es el colector, la base del emisor, se colocan esas terminales dentro de la ranura y se selecciona la función de HF, que es la ganancia, ese le calcula la ganancia beta DC, ¿sí? La DC. De todas maneras es una ganancia que pues no se especifica muy bien o digámoslo así, no sería una medida tan confiable. Entonces, ya para determinar un beta, para algún tipo de implementación como rigurosa, pues sería mejor hacer una implementación práctica de un circuito en donde se pueda variar la corriente de base y la corriente de colector, como vimos en simulación, y se encuentra la ganancia de corriente. Eso sí, pues a una temperatura ambiente, ¿no? O bueno, a una temperatura en particular. Estos son los diferentes encapsulados con los que pueden encontrar un transistor, las diferentes terminales. Entonces, todos estos son amplias gamas de encapsulados. Estos que observan acá abajo, encapsulada de sombrero, o este encapsulado, estos son utilizados para la parte de potencia, o sea, para manejar altas corrientes, altas potencias. Y fíjense que tienen unos elementos, por ejemplo, este sombrerito está conectado directamente con el colector. Eso es para disipar prácticamente potencia en forma de calor. Aunque están otros como estos que tienen un circulito, y ese circulito no es más sino para colocar un bloque llamado disipador de potencia. Entonces, un disipador de potencia viene a ser un bloque metálico conductor que se coloca, o sea, se une o se coloca, se dispone ahí, se ajusta en el transistor y pues va a haber una disipación de potencia por medio de algo que se conoce como convección, ¿no? Entonces, pues se disipa la potencia por convección en este caso, de energía calorífica, ¿no? O sea, por propiamente, pues por contacto y se distribuye ese tipo de energía, bueno, llamémoslo así como térmica, pues para de una o cierta manera eh, enviar o tratar de que el dispositivo se mantenga una potencia, que tenga una disipación de potencia constante. Estos son transistores de propósito general, estos pequeños, con estos encapsulados. Y entonces, pues algunos sí tienen variaciones en cuanto a las terminales, pueden variar el emisor, el colector y la base. Entonces, es importante verificar la hoja de datos de un transistor en particular. ¿Listo? Entonces dejamos por el día de hoy para que revisen el video. Y el próximo tema que vamos a ver, la siguiente clase es la polarización en continua, es decir, vamos a analizar cada una de las configuraciones o cómo se pueden implementar diferentes configuraciones con este tipo de circuitos, ¿sí? Ahí vamos a analizar algunas características bien interesantes y después pues vemos la opción de la parte de diseño. Entonces sería eso por el momento para que lo vayan revisando.
Entonces, muchas gracias. Cualquier cosa, pues me van comentando.